Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. La verdad es que hoy traigo un vídeo más bien para explicar ciertos conceptos porque he visto que incluso entre mis mismos suscriptores hay un poco de confusión y es el tema de los subestilos góticos. El subestilo gótico, todos los subestilos obviamente se basan en los inicios del gótico. Simplemente cogen diversos elementos y los combinan con el gótico para crear estos subestilos. Es cierto que una persona puede llevar un subestilo y no ser gótico, pero no hace falta que sea un mal got, un pastel got o un gotis lolita, sino que tú te puedes encontrar, y de hecho en las redes sociales está plagado, a gente que va con un trad got, que se supone que es el gótico más tradicional, el más old school y el más puro, y sin embargo encuentras a muchísima gente que lleva este subestilo y no es gótica. Y es que la forma de vestir no te va a hacer gótico, tú puedes vestirte como tú quieras, pero la verdad es que solo va a ser eso, un estilo. ¿Puede una persona que no es gótico llevar el estilo gótico? Por supuesto, cada uno puede llevar lo que quiera. Lo que está mal cuando llevas el subestilo gótico y no eres gótico es decir que eres gótico. Lo correcto sería decir, no soy gótico, simplemente me gusta el subestilo y lo llevo. Ya está. Eso sería lo correcto. Pero bueno, ¿cuáles son las confusiones que hay? Pues bueno, por ejemplo, en TikTok está llenísimo, pero llenísimo, de gente que lleva el mal got y no es gótico. Pero os lo vuelvo a decir, igual que hay muchísima gente que lleva el mal got y no es gótico, es cierto y es real que el mal got es un estilo que llevan muchísimo los nuevos góticos, los góticos que están empezando, porque es un subestilo que ellos pueden llevar en su instituto, en su día a día, sin llamar mucho la atención, sino que parece que van a la moda, pero tiene esos toques siniestros. De todas maneras, se va a diferenciar muchísimo la persona que es un mal got gótico a la persona que es un mal got solo por estética. ¿Y por qué? Pues porque normalmente las personas dentro del mal got que no son góticas llevan muchísimos crop tops y llevan unas prendas más sensuales, que no está mal, pero es verdad que es lo que se suele ver. También es verdad que en una persona mal got que sí es gótica vas a ver que lleva muchísimo más negro que otros colores. Y en cambio una persona que tira más de estética la vas a ver que combina muchísimo el negro con otros tonos y que incluso a veces el tono queda como un color igualitario a otro, como por ejemplo el rojo, el morado e incluso algún pastel. Así que hay, de verdad que sí que hay una diferencia bastante grande entre la persona que es un mal got, que es gótico, que lleva esa estética, porque es más accesible, porque es más cómoda y porque es más ponible, a la persona que lo lleva, digamos, de una manera que, de hecho, es que lo que más se nota es que las personas dentro del mal got que solo van por estética, van muy llamativas, y en cambio las personas que llevan el mal got siendo góticas lo que buscan precisamente es discreción. Lo mismo pasa con el gotis lolita. Cuando hice el vídeo del gotis lolita, muchísima gente empezó a decir que el gotis lolita era su cultura aparte. No, ¿vale? Cuando yo hablo de España y Latinoamérica, me refiero a que hay chicas que han cogido el gotis lolita porque es una manera de tener ese aura oscura y siniestro e incluso bastante victoriano, porque nadie se pregunta si el gótico victoriano es gótico o no, porque todo el mundo lo da por supuesto, pero cuando vamos con el gotis lolita, que tira muchísimo de renacentismo y victoriano, pues ya la gente lo duda. La cuestión es que sí que es verdad que es un movimiento nacido en Japón, pero los góticos japoneses, el J-Got, no es una subcultura allí en Japón, es simple y llanamente una forma de vestir. Y las personas que llevan esta forma de vestir suelen tirar mucho de llevar gotis lolita, pero también tiran muchísimo de llevar visual kei, y el visual kei no es gótico porque es un movimiento musical que sobre todo su música es tipos de metal. Lo único que lo uniría a la subcultura y de forma muy fina sería el metal gótico, no hay nada más que le una a la subcultura. Entonces, si nos vamos a que el gotis lolita en Japón, pues obviamente las chicas allí que lo llevan no van a ser góticas, pero es que porque en Japón lo que hay es un movimiento muy estético, porque de hecho también podemos ver a las chicas que llevan el Harajuku, que es el barrio este japonés, que si te fijas es muy parecido al mal got, pero mucho más llamativo, con faldas muy cortas, con muchos escotes, con crop tops, y en realidad no tiene la esencia del mal got, hay que saber diferenciar un poco. Entonces sí es cierto que en Japón normalmente las personas que llevan el visual kei y las personas que llevan un gotis lolita no son góticas, sino que les gusta vestirse de esa manera, pero no tiene nada que ver con la subcultura. Pero la mayoría de gente que yo conozco, bueno, yo de hecho no he conocido a ninguna gotis lolita que no sea gótica, ¿vale? Les gusta llevar este estilo porque es una manera de fusionar pues dos cosas que les encantan, que es como por ejemplo el anime manga
de vampiros, sobrenatural, terror y horror, y llevar su estética, porque es una estética que llevan de hecho muchísimas protagonistas de anime manga de este tipo. Entonces es una forma de fusionar sus dos gustos, es decir, le encanta lo que es la subcultura gótica, pero le encanta también esta forma de vestir sacada de estos animes mangas. De hecho, el Gothic Lolita no es nada barato, es bastante cara la ropa. Y la gente que yo conozco que lo lleva, pues la verdad es que no son niños, ¿vale? Son gente adulta. Porque es verdad que el Gothic Lolita, no solo lo que es el vestido, sino todos los complementos para que el vestido quede tan pomposo, pues son necesarios para que tú vayas completamente con la estética. Y es caro. Es caro, y ya te digo que yo siempre he conocido chicas, las Gothic Lolitas que yo he conocido, pues sí es verdad que se visten así porque es como fusionar sus dos gustos. De hecho, tú también te encuentras a muchísimas personas que son góticas y te las encuentras vestidas totalmente de rockeras, pero parece que si vas rockero no desentona tanto como si vas gótico. Y lo vuelvo a repetir, una estética no deja de ser simple y llanamente una estética, no hay nada más. Lo mismo pasa con el White God, con el Bubble God, son todo estéticas, pero no dejan de fusionar cosas que a los creadores de su estilo o a la gente en general, comunidad que ha creado el estilo, pues les gusta. Porque Tim Burton, que es un referente gótico, tampoco sabemos realmente, si sabemos que en cuanto a cine y literatura le gusta lo gótico porque él se ha leído libros que luego ha representado en películas y obviamente son góticas. Pero nadie sabe realmente los gustos internos de Tim Burton, si es o no, porque claro, si nos basamos en el hecho de que te tienes que vestir de gótico y tienes que escuchar música gótica, pues entonces dejaríamos fuera a muchísimos góticos. Yo creo que la diferencia principal para diferenciar a un poser, a una persona que dice ser gótica, de otra que no lo es, que una persona que sí realmente es gótica, sencilla y llanamente es su actuación hacia la subcultura. Si es una persona que solo busca llamar la atención y se sexualiza exageradamente, está con el reggaetón, con el trap y con las modas, pues normalmente no va a ser gótico, porque... Y ni va a saber qué es el rock gótico, pero lo más fácil es preguntarle de dónde viene el movimiento gótico, porque lo básico tiene que saber la escena gótica. Si sabe de la escena gótica, pues hombre, ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero realmente lo que no va a hacer un gótico es echar mierda y estereotipos sobre su propia subcultura, porque eso solo haría que manchar el movimiento. Entonces, como os digo, esto es realmente muy complicado de poder dirimir, pero no podemos juzgar a una persona simplemente por su forma de vestir, porque no es lo mismo que tú seas gótico, por ejemplo, con mi edad, que me puedo permitir porque trabajo en ropa de una calidad superior y mucho más orientada, por ejemplo en mi caso al victoriano y al romántico, que son los estilos que me gustan, a una persona de 16 años que quieras que no depende del dinero de sus padres para comprarse la ropa y que a lo mejor por sus padres no les hace gracia que se compre la ropa súper gótica de MP, de Goticana, de Banner y esta gente. A lo mejor tiene que ir a un centro comercial y comprarse lo primero que pilla, pero que se ajusta a sus gustos. Entonces no podemos tampoco juzgar nunca por la forma de vestir, sino más bien por la actitud de la persona. Entonces, ni el Gothic Lolita es una subcultura aparte, porque si nos ponemos así también lo serían las personas que los Dark Wavers y también lo serían los T-Rockers, ¿vale? Pero al final estos se han creado los subestilos simplemente para que más góticos se sientan dentro de la subcultura gótica, fusionando dos cosas que aman. Yo creo que no es tan difícil de entender, pero por lo visto sí es muy difícil para entender a la gente, cuando no debería, porque el movimiento gótico sencillamente surgió para que muchísima gente se sintiera acorde con el sentimiento que se expresaba a través de la música, entre muchas cosas, en principio la música, pero luego posteriormente en todo el movimiento artístico. Entonces me parece absurdo tener que estar controlando a la gente lo que sabe, no sabe, lo que pino, que pa. Mientras tengas afán de aprender y sepas lo básico, yo creo que a partir de ahí tienes todo el tiempo del mundo o todo el tiempo que vivas como para poder aprender. Y nada más, espero que hayan quedado claras estas pequeñas cosas y yo sin nada más que decir te digo que por favor hagas la triada, que es me gusta, comparte, suscríbete. También puedes colaborar con el superchat, ¿no? Con un superchat, no, con un comentario destacado, que es un corazón con el símbolo del dólar, hacerte miembro del canal y disfrutar de contenido exclusivo a partir de 0,99. Te animo a que te suscribas a mi canal secundario Madame Oscurite, donde subo contenido exclusivo, por ejemplo, reacciones a canciones, que es lo que estoy subiendo en ese canal. Recuerda que aquí hay vídeos todos los días, ya sea vídeo o short, y que también hago directo 2 veces por semana, a no ser que esté enferma como he estado hace poco. Así que sin nada más que decir, solo me toca decirte